En los tiempos de Jesús se utilizaban monedas romanas, griegas y judías. Hoy en día nosotros utilizamos dólares, bolívares, córdobas, colones, pesos, quetzales, lempiras, euros y otros tipos de moneda. Cualquiera que sea la moneda que nosotros usamos, Jesús dio muchas enseñanzas de cómo administrar nuestro tesoro. Jesús enseñó, por ejemplo, que debemos de utilizar parte de nuestro tesoro para apoyar la obra de Dios en la tierra. Otra parte la debemos de utilizar para pagar nuestros impuestos y otra parte para ayudar a los necesitados y ser para ellos una bendición de Dios. El diablo sabe cuán importante es nuestro tesoro y busca distorsionar el don de Dios para convertirlo en una maldición. Pero las enseñanzas de Jesús, si las seguimos, asegurarán que el don de Dios seguirá siempre siendo una bendición para nosotros. Este es el tema que vamos a estudiar hoy y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Rafael, un placer estar contigo aquí estudiando la palabra de Dios. Y este asunto de Dios o Mamón, eso es una pregunta fuerte. Porque si tú miras nuestras carteras, ¿cuántos símbolos de Dios encontramos allí? Y el dinero es lo que está teniendo el control. O sea que a Mamón no lo podemos ignorar. La pregunta entonces se convierte en algo más sensitivo. Sí, bueno, ¿cuánto espacio le damos a Dios en nuestra vida, no? Para controlar a Mamón. Sí. Oramos entonces. Oremos. Dios santo y poderoso, entregamos nuestros recursos a ti. Pedimos que tú seas el dueño, el Señor y el Rey, y nosotros solamente mayordomos. Ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, un enfoque importante que nosotros le podemos dar a las riquezas es aquel de que todos los dones, todas las riquezas que tenemos son dones de Dios, Johnny. Dios es últimamente la fuente de nuestras riquezas, la fuente de nuestras posesiones materiales. Y ese es un tema que desde el principio de la Biblia se trata enfocado como que Dios es el creador. Gloria sea su nombre. Sí, entonces vamos a comenzar con un pasaje en Salmos para hablar acerca de Dios como creador. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, Johnny, tocamos el tema de Dios como creador. Cuando nosotros observamos el mundo, encontramos que el mundo no es sencillamente el producto de un creador que es básico. Nosotros encontramos que el mundo es muy complejo. El mundo está lleno de hermosura. El mundo está lleno todo es un beneficio para el ser humano, Johnny. Y claro, nosotros estamos hablando de dos mundos. Estamos hablando del mundo cuando salió de la mano del Creador y estamos hablando del mundo presente que ha sido dañado por el pecado, que ha sufrido la influencia del ser humano sobre el planeta y la distorsión del pecado. Pero de todos modos yo pienso que en la naturaleza, en el mundo material, nosotros encontramos esa evidencia del amor de Dios y de su gran capacidad para diseñar una gran creación. Muy cierto. Rafael, esta historia de la creación tiene que definir nuestra manera de hablar.
Es muy triste y una señal del pecado del egoísmo cuando personas dicen, mira todo lo que yo he recogido, mira el dinero que he hecho, observa lo que he ganado. Esas fueron las palabras de Nabucodonosor antes de Dios ponerlo como animal a comer pasto y vivir desnudo, amarrado del tronco de un árbol. La verdad es que nosotros somos igual que Nabucodonosor. Todo lo que tenemos depende de Dios. Él es el que nos sostiene. Él es el dador de la vida. Así que Rafael, esta historia de la creación que Salmos 33, versos 6 al 9 que hemos leído, define, debe ser parte del diario vivir. Nunca atribuirnos ningún éxito. Todo se le atribuye a nuestro Creador. Y entonces, Johnny, yo quisiera resaltar el hecho de que la creación, si yo hubiera sido el creador, Johnny, este mundo fuera mucho menos hermoso de lo que es. Ajá. Porque yo no tengo esa capacidad, esa capacidad artística. Pero no solamente esa hermosura, Johnny, sino que ponte a ver, a meditar cuando nosotros pensamos la superioridad del ser humano en la creación. Porque el ser humano no es un animal, el ser humano es un ser consciente, un ser que disfruta de las relaciones sexuales, que disfruta de los buenos olores que Dios puso en la naturaleza, que disfruta de la música, de la poesía. Y que la puede producir. Que Dios le dio la capacidad al ser humano de producir música, canto, poesía, artes de diferentes tipos, el baile, el diseño, todo eso. Y entonces tú encuentras que la creación no fue una gran explosión, como quisieran decirnos a nosotros los evolucionistas, sino que hay un gran orden, hay una gran belleza, todo está hecho para nuestro disfrute. Y hay un elemento que añade Jeremías en el capítulo 51 que nos ayuda a entender mejor todavía. Vamos a leer ese versículo. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y vio Dios, dice en Génesis, todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y ser bueno en gran manera, Rafael, quiere decir que no le falta nada, que no hay nada de más. Al mismo tiempo me pongo a pensar, Rafael, por las mañanas, uno de los ritos que hago después de salir de la cama, de haber orado, es ir a buscar el periódico, que tengo que confesar que no estoy suscrito, pero me lo traen. Así que a veces no lo traen y no puedo quejarme como no estoy suscrito. Es una casa con suscripción. No sé cómo es la cosa. Pero cuando salgo a buscar el periódico, lo encuentre o no lo encuentre, al regresar veo los grandes árboles de sicomoro que tengo frente a mi casa y la abundancia que producen, porque un árbol produce miles de semillas y es imposible que en el diseño fuera que cada una de esas semillas que se van a caer al pie del árbol, crecieran 1000 árboles allí. Di tú que crecieran 1000 árboles en un año, de un año para otro, y el otro año van a crecer entonces 100,000 árboles. Sí. Hay abundancia. No, un millón. Un millón. De 1 a 1000 a 1 millón. Gracias. Imagínate. Entonces, hay abundancia que es redundante. En la sabiduría de Dios, uno de los elementos de la creación es esta cosa superflua, que lo hace cosas extraordinarias. Mira tú en la procreación del ser humano, ¿cuántos espermas salen para un solo óvulo? ¿Y cuántas veces? O sea, en todo el diseño hay muchísima abundancia. Nuestro Dios es un Dios generoso, que no está con miserias. Y nosotros debemos aprender nuestra mayordomía de cómo funciona la creación. Bueno, Johnny, entonces ese tema que dice Jeremías, sabiduría e inteligencia. Dios creó con su sabiduría e inteligencia, pero entonces, Johnny, lo que tenemos que concluir es que la intención de Dios fue nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro disfrute de la vida, de su creación. Entonces,
nuestra relación con la creación, Johnny, es una relación muy importante porque teniendo en cuenta el pecado, teniendo en cuenta la obra del diablo, entonces llegamos al entendimiento que el trabajo que quiere hacer el diablo es distorsionar este don que Dios nos ha dado, y hay dos formas en que el diablo quiere distorsionar. La primera es que nosotros rechacemos esta parte material de la creación de Dios, que la consideremos mala, que no la disfrutemos, que no la apreciemos, y el diablo utiliza la misma Biblia para engañar a las personas y llevarlos a esa distorsión. Vamos a leer el primero de los pasajes en Corintios. Esto es lo que dijo Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, Johnny, entonces esto es una de las cosas favoritas del estilo de Pablo, que él toma las cosas, y bueno, Jesús hacía lo mismo, pero entonces Pablo toma las cosas que su audiencia conocía muy bien, como los militares y los atletas, y en este caso estamos hablando de esos atletas de competición, y tomaba las características de la vida de ellos para hacer analogías con la vida espiritual. Él está hablando ahí de que estos atletas, Johnny, para ganarse esta gloria humana de ganar una lucha, de ganar una competencia deportiva, una carrera, ellos se abstenían de muchas cosas y se disciplinaban. Sí. Y entonces Pablo dice, eso es lo que tenemos que aprender de los atletas. Esa disciplina y esa abstención que ellos hacen para nosotros ser buenos cristianos. Pero eso es lo que distorsionan algunos que malinterpretan esto. Correcto, y esa distorsión entonces produce el ascetismo, la idea de que solamente se debe negar el cuerpo, golpear el cuerpo y castigarse. Sí. Es una distorsión terrible. Pero entonces hay otros pasajes, Johnny, como aquel donde Jesús hablaba acerca del adulterio y la impureza en el pensamiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 para leer ese pasaje de Jesús. 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ok, Johnny, entonces estas palabras que Jesús utiliza, que son extremas, son un recurso literario, un recurso de enseñanza. De enseñanza, para llamar la atención, para que la gente piense qué fue lo que quiso decir. Porque obviamente, si Dios creó al cuerpo y es el templo del Espíritu Santo, Jesús no nos está llamando a que nos mutilemos para seguirlo a Él. ¿Qué quiso decir Jesús entonces con sácate el ojo y córtate la mano? Bueno, Rafael, lo primero que tenemos que entender es que no hay una respuesta a esa pregunta. Por eso es una parábola. La manera de enseñar de Jesús era precisamente con el propósito de que tú, como lector y como escucha, y el Espíritu Santo como revelador e inspirador de la Escritura, juntos lleguen a la interpretación. Lamentablemente, por causa de la influencia del pensamiento científico, imaginamos que hay una sola respuesta y lo llevamos a la Biblia, Rafael, y hacemos la tragedia que nos imaginamos que hay una sola interpretación. Es decir, que para Rafael puede significar comer menos postum, tomar menos postum por la mañana. Para mí puede significar
llevar una dieta de más vegetales. Para cada persona va a significar algo diferente y no sé por qué me fui a la comida, se puede ir a cualquier aspecto. A cualquier cosa, a ver televisión, a leer las noticias, a muchas cosas. Pero entonces, Johnny, lo importante es no irse exageradamente más allá de la analogía y llevarlo hasta el punto donde el diablo nos está haciendo distorsionar el don de Dios. El don de Dios, en este caso, es el cuerpo humano, que Dios nos lo dio para nuestro beneficio y nuestra comunión con Él. Pero muchas personas lo llevan hasta tal punto donde quieren negar esa parte física y es donde llegamos al tema del ascetismo. Y vamos a hablar acerca del ascetismo porque vale la pena examinar un poquito cómo esta distorsión realmente no es la voluntad de Dios. Pero Rafael, antes de llegar al ascetismo, permíteme echar para atrás un segundo más de lo que hemos hablado y repetir lo que estaba procurando comunicar. Sí. La idea esta de negarnos el cuerpo viene por causa de la lectura de la Biblia y siempre la lectura de la Biblia es buena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, el problema no está en leer la Biblia. El problema está en los lentes de interpretación, sí, en el sistema de interpretación que usamos. Si uno imagina que hay una sola interpretación, entonces tenemos un problema absoluto. Porque está bien claro lo que dice Jesús, que hay que sacarse el ojo. Entonces, la única sola interpretación tiene que ser sacarse el ojo. Sí. Tenemos que ponernos entonces los lentes de una interpretación, que esto es una parábola y que se va a aplicar de diferentes maneras. Y ahora estamos listos ahí lo del ascetismo, que llegamos al ascetismo cuando utilizamos hermenéuticas que solamente nos dicen que cada texto tiene una sola interpretación. Sí. Ok, entonces vamos a leer una definición del ascetismo del Diccionario de la Lengua Española. Dice allí, el ascetismo es una persona, o esa práctica, son personas que en busca de la perfección espiritual viven la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. No hay ningún problema en buscar la perfección espiritual, Johnny, pero ¿dónde está el problema del ascetismo según esta definición? Volvamos a ver la definición y entendamos que la palabra renuncia es una buena palabra y la palabra espiritual todavía es mejor y la palabra perfección nos lleva al cielo. Todas estas son palabras buenas. El problema estriba en que la idea de que lo mundano y el cuerpo son malos y es una tontería. Jesús en su oración por nosotros, registrada en en Juan el capítulo 17 y el verso 15, si mi memoria no me falla, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, el corazón del problema está allí, en el uso de la palabra mundano y el uso de la palabra cuerpo, que si asumimos que la palabra mundano y la palabra cuerpo que nos está presentando aquí este texto es algo negativo, entonces tiene toda la lógica. Pero no podemos entender eso. La Escritura nos dejó claro que Jesús considera el mundo como bueno. Lo malo es el pecado. De eso es que Él nos quiere apartar. Ok, vamos a leer la siguiente definición del ascetismo. Estilo de vida caracterizado por pocas posesiones o lujos. Es el intento de enfocar la vida en asuntos religiosos o espirituales y no ser distraídos por las cosas del mundo. Johnny, esto está muy bien, sí, sí, muy bien. El problema es cuando llevamos estas cosas a una exageración, una distorsión. Obviamente que es bueno enfocar nuestra vida en asuntos espirituales. Obviamente que es bueno no distraernos por el mal en el mundo. Pero el problema es que esta gente llega a interpretar que lo malo a veces es lo bueno. Sí. Y entonces vamos a ver los casos de unos ascetas. Y antes de ver esos casos de ascetas, puedo intervenir algo importante. Particularmente esta definición, volvamos a ver la definición, particularmente esta definición tan buena y tan generosa y tan bien hecha, es mala cuando yo me empiezo a mirar a Rafael en vez de mirarme a mí mismo. Entonces yo te quiero imponer a ti eso. Ahí es que vienen muchas distorsiones en el cristianismo. Ahí es peor. Sí. Bueno, vamos a mirar varios ejemplos de ascetas. Por ejemplo, está este monje que se llama Besarion.
Este monje, Johnny, no quería satisfacer su necesidad de dormir en paz y en comodidad. Este hombre pasó 40 años que dormía solamente sentado o parado, recostado contra una pared. Él pensaba de alguna forma de que este maltrato al cuerpo era beneficioso espiritualmente. Entonces, esto es un error. Este hombre hizo un voto de silencio y comía una sola vez a la semana. Y a veces ayunaba 40 veces al día, como pensando que eso lo llevaba a él a ser una persona más pura espiritualmente. De hecho, que el abusar del sueño, Johnny, lleva a reproducir en el cuerpo síntomas iguales a la diabetes. El no dormir. El no dormir produce síntomas, no estoy diciendo que causa diabetes, sino que produce síntomas semejantes al diabetes. No es bueno para nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora a este Simón el estilita. Pasó 37 años montado en diferentes columnas, cada vez más altas y más pequeñas. Ahí le están llevando de comer. Así que, ¿qué idea más ridícula? Y sabes lo peor, Rafael, lo peor de estas ideas ascéticas de así supuestos monjes, que eran, por supuesto, de una organización más grande que ellos, que quedará sin nombre en este momento, es que negaban las necesidades del prójimo. Por ejemplo, algunos de ellos pudieron haber tenido hijos antes de convertirse en esos monjes. Y la iglesia lo que les decía es que abandonaran los hijos y que abandonaran la mujer y que fuera como que nunca lo hubieran visto. Y el hijo como que nunca hubiera nacido. Y en los tiempos más recientes, eso era en la Edad Media, en los tiempos más recientes le hacían pactos y firmar a la mujer que le iban a dar dinero, pero que se callara y que nunca hablara del hijo que tuvo y que nunca lo relacionara al padre con su hijo. Y esto es un pecado triple. Vamos a ver el siguiente. La última persona es esta persona llamada Agnes de Rocher. Esta es una joven que heredó al morir su padre una gran riqueza. Y ella decidió, me imagino que con el estímulo y las sugerencias de la iglesia, en convertirse en una reclusa. Y entonces la encerraron en una celda que crearon, una celda minúscula dentro de una pared de la iglesia de San Oportuno allá en Francia, en el área de París. Le hicieron una misa y le sellaron la celda. Nada más le dejaron un huequito para que pudieran pasarle la comida. Y sacar los excrementos, me imagino. Y también. Y vivió allí desde la edad de 18 hasta los 80 años de edad, mientras que alguien disfrutaba la gran fortuna que ella heredó. Mira qué poca vergüenza. Sí, horrible, una cosa horrible, pero que le vendieron esa vida como una gran virtud cristiana, pero es una total distorsión. Vamos a tener que avanzar al siguiente pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 9. Esta es la otra distorsión. Una es rechazar los dones de Dios y esta es amarlos demasiado. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira qué cosa, Rafael. Qué fascinante que este joven enfocara sus ojos en el dinero que tenía y estaba enfrente del creador de los materiales, que en ese tiempo era siempre monedas, eran metales, Sí. metales preciosos. es que es una cosa que le rompe la cabeza a uno al pensarlo.
Imagínate que tú estás frente al creador de los materiales del dinero que tú amas y te atreves a negar seguir al maestro que te invitó, que es el creador, y prefieres irte con las cosas que él creó. Sí. Esa es la distorsión de las distorsiones. Sí. Bueno, cuando estaba pensando en este tema, Johnny, me acuerdo, y no es un ejemplo perfecto porque este no es un ejemplo negativo, pero me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños, en una ocasión les regalamos sus regalos habituales de Navidad, y entonces ellos jugaron un ratito con el contenido de las cajas y luego empezaron a jugar con las cajas y los papeles de regalo. O sea que se olvidaron de lo más importante para concentrarse en lo de menos valor. Esa es la distorsión del diablo hacia el ser humano en cuanto a las riquezas. Si no te puede hacer rechazar las bendiciones de Dios como asceta, entonces ese amor. Tener al Creador delante de ti, pero amar a las riquezas. ¿Qué distorsión? Para nosotros obviamente es una ridiculez. Una tragedia. Sí, sí. Vamos a ver cómo lo pone el valor de Jesús para el ser humano, cómo lo pone el libro de Apocalipsis. Dice allí, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Johnny, entonces aquí se nos presenta, y en toda la Escritura, a Jesucristo como el que satisface las necesidades del ser humano. Él es el alfa y el omega, Él es el creador, el principio de la creación, Él es el que sana todas nuestras dolencias, amén, el que perdona nuestros pecados, el que rescata nuestra vida del hoyo y el que nos corona de favores y misericordias. O sea que el Evangelio no es ni de prosperidad ni de ascetismo. El Evangelio es de Jesús. Y la relación con Él ha de definir nuestro cristianismo. Ese es el mensaje empaquetado en una sola frase. Jesús. O sea que el disfrute, el verdadero disfrute de los bienes que Dios nos ha dado, solamente viene a través de tener una relación balanceada con Dios, donde todos los bienes están en su perspectiva correcta, en su perspectiva bíblica, que no son lo más importante de la vida. No es el dinero, no es el disfrute de los placeres del mundo, no es salirse con las suyas, no es conquistar las cosas, es tener una relación con Dios. Amén. Porque todo pasa, Johnny, todo se acaba. Si algo nos enseña en este mundo es que, primero, nosotros somos personas que cambiamos. Lo que somos hoy no es lo mismo que lo que vamos a hacer el año próximo, y mucho menos lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Cuando un ser humano está al borde de la muerte, Johnny, ahí empieza como una evaluación. Ahí es donde uno empieza a preguntarse sobre las cosas más importantes. Dios permita que no tengamos que esperar hasta ese momento trágico, que lo podamos hacer hoy y ahora. Ese es el desafío. O sea, que nosotros podamos entender ahora que estamos bien, que estamos tranquilos, que debemos evaluar, que debemos de analizar nuestra vida y poner todas estas cosas en su orden correcto. Amén. Jesús lo dijo, primeramente el reino de los cielos y su justicia, y entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. En otro orden. Sí. Amén. Sí. Bien, apreciados hermanos, llegamos otra vez al final de este estudio. Esperamos que haya sido una bendición para ustedes. El Evangelio es hermoso. Continúen acompañándonos en las lecciones de la mayordomía y Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.